La policía boliviana podía estar involucrada, lo dijimos ayer, y efectivamente la información de último minuto da cuenta de que 5 funcionarios policiales, entre ellos un teniente, estarían involucrados en el caso Cangri. No está claro, María Luisa, si es en la muerte como participantes de este crimen o también como compradores de la camioneta robada. Bueno, esta es una noticia de último minuto que nos sorprende, que es una de las teorías que habíamos dicho aquí en el matinal. Y estamos con el periodista Alejandro Meneses, que hizo tremendo reportaje en exclusivo para TVN acerca de los lugares e incluso cómo estaban en la frontera armados bolivianos, y habla de estas mafias y que parece que tiene que ver también con la policía boliviana. Alejandro, buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Sí, es bien impactante en realidad llegar a la zona, ver que es como un terreno de nadie. Cuando uno se adentra, hemos estado otras veces en Bolivia, pero pasan los años y sigue todo igual. Es como que finalmente uno va al lugar, intenta como entender la situación y te das cuenta que nada funciona, que las coimas policiales, que los militares están coludidos. Entonces hay una situación bien compleja que yo creo que podemos analizar paso a paso, porque geográficamente es un tema, y lo otro son las hipótesis que se manejan. Lo vamos a revisar, pero acá son 5 los detenidos, cuéntanos. Sí, son 5. De hecho, la última noticia hace un reportaje también y una nota, entrevista a uno de los funcionarios de las autoridades bolivianas, Mari, que te voy a pedir que me apoyes también con eso, porque ¿cuáles son las hipótesis? Uno, que los policías sabían lo que iba a ocurrir en la frontera chileno-boliviana. Por lo tanto, no se descarta que ellos hayan participado. Sabían que el auto venía de Chile y iba a pasar a Bolivia. Y no se descarta que ellos hayan estado en el lugar de los hechos. Segundo, que ellos hayan recibido, por ejemplo, coimas para que el auto ingresara a territorio boliviano, porque hay pasos de policías, militares. Tercera hipótesis, que los traficantes del auto chileno, que son los bolivianos que se escaparon supuestamente con el vehículo, la camioneta, les hayan vendido el auto a uno de los policías interesados. Uno de ellos. Claro, por lo tanto estamos hablando, María Luisa, de 3 hipótesis y las autoridades podría bolivianas... faltar otra, ¿no? Claro, todavía las autoridades bolivianas no tienen muy claro en qué grado de participación en la están. en la primera hipótesis tú dices que ellos hubieran estado en el lugar de los hechos, en el lugar en cuál, donde murió Cangri con su amigo, o ya cuando pasa esta camioneta. Mira, María Luisa, cuéntanos los detalles de esa entrevista porque es muy decidora. Sí, es muy importante, son varias las hipótesis, pero aquí dice claramente un teniente oficial y otros 4 policías bolivianos están detenidos, investigados por 4 delitos: robo agravado, asociación delictuosa, uso indebido de influencia e incumplimiento de deberes. O sea, estamos hablando de 4 delitos bastante graves. Y dice también el organismo boliviano encargado de la prevención y investigación de los delitos de identificación y aprehensión de presuntos responsables, y por estos días se investiga la muerte de Cangri en ese país. Entonces, dice, según la información, los funcionarios compraron la camioneta Toyota roja en la que Cangri y Germán Gundián salieron de Chile por el paso fronterizo. Esto también es un dato nuevo que no teníamos idea. Esto cambia. ¿Podemos mostrar el organigrama de cómo cambia el caso Cangri con esto? Porque es muy interesante para que nosotros conversemos y debatamos finalmente estas teorías que está manejando ya. Falta una, creo yo. Claro, lo que pasa es que todavía no se sabe cuántos vehículos participaron. Si Sebastián Cornejo llegó sano y salvo, en este lo caso, ayudaron los policías. es otro organigrama que modifica esta situación, porque ahora hay 5 policías involucrados, que es este. Este es el nuevo misterio que hay detrás del caso Cangri. Miren cómo ha cambiado la figura de este supuesto homicidio. No olvidemos que el fiscal del caso chileno, hablaba de que la persona que deja abandonada a alguien en la frontera es porque lo quiere asesinar, quiere cometer un crimen. Estaban los personajes habituales de los que hemos hablado, Sebastián Leiva, y se suman estos 5 policías bolivianos a esta historia. Ya, pues ahí tiene sentido. Si Sebastián Cornejo llega sano y salvo a algún lugar, ¿lo ayudaron estos policías? Posiblemente es una de las teorías, y no olvidemos que están los 3 otros bolivianos, que Alejandro Meneses sabe muy bien que estos bolivianos tienen muchos nexos con estos policías. Y que podrían ser quizás un policía. Alejandro, no está claro. O sea, podría ser absolutamente. Alejandro, y además tú estuviste ahí y nos puedes contar la sensación con el frío que hace, con la puna que te puede llegar a dar, o sea, que te dejen botado hoy, de verdad no hay posibilidad de que no se salvara, menos de noche. No. Ahora, el punto es, en esos caminos, toda la gente en Bolivia sabe que son caminos que pasa contrabando, que andan narcotraficantes armados. Es un camino que en algún momento fue una huella de frontera. El punto es, si andas por ahí, en ese lugar... ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Es peligroso. Entonces, la situación es, si te vas a meter ahí, tienes que entender, la gente en Bolivia lo sabe, no te vayas a meter ahí, es muy peligroso, bajo ninguna lógica, te adentres hacia ese lugar. Ese lugar está custodiado ¿por quién? Por militares,
por policías, por guardaparques. Y para que puedas avanzar y puedas en el fondo llegar a poder trasladarte desde un punto a otro en Bolivia, ahí está el tema de las coimas. Lo que hablaban siempre, que finalmente a los militares, a los policías, a los guardaparques, tienen que, de una u otra manera, estar involucrados para que puedan hacer estos negocios. Por eso yo digo, bueno, esos dos bolivianos que están ahí, el Lulo o el Lulu... Podrían ser policía también. Podría ser policía, absolutamente. Claro, Jorge Hans, bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días, se suma también al programa. Lo hablamos ayer. Lo hablamos ayer, Jorge, que estaba esta teoría, que era la más importante de todas, es que era así, que estuviera la policía boliviana, porque eso quería decir que la mafia es enorme de lo que estaríamos hablando en este momento. Es decir, yo lo estoy diciendo desde el primer día que desapareció el Cangri. Y muchos me miraban con cara de asombro, como dice esto. Hay no solo policías involucrados, está toda la autoridad boliviana involucrada en esto, porque hay perdonazos para los vehículos que salen robados desde Chile hacia Bolivia. Hay cada cierto tiempo, ha habido por lo menos 6 ocasiones en que el gobierno boliviano, el Estado boliviano, ha perdonado y ha permitido inscribir esos vehículos, blanquear esos vehículos en Bolivia a solo cambio de pagar un impuesto. Entonces, es una situación que ya está institucionalizada en la región, porque no nos debe extrañar que no solo policías, sino todo otro tipo de autoridades bolivianas estén involucradas en este tipo de situaciones. Y claro que se hace más sospechoso Sebastián Cornejo, que todavía sigue prófugo, que en un comienzo no se sabía que estuviera arriba de esa camioneta y que llegó sano y salvo en circunstancias que nadie podría haber sobrevivido, de modo que lo que él tiene que decir cuando sea habido por las autoridades chilenas, no sabemos si está en Chile siquiera, es fundamental para saber qué fue lo que pasó acá. No me cabe ninguna duda, como dice Alejandro, que policías bolivianos pudieron ser los sujetos que estaban arriba de la camioneta. A mí también me tocó ir a Bolivia, investigar este tema, entrevisté sujetos que trasladaban autos. Y estuviste en esos pasos, Chile Jorge, ¿no? hacia Bolivia a través de esos pasos, y ellos decían que tenían la protección de la policía Alejandro, boliviana. Mira, vamos a hablar con... ¿Qué sabía la policía boliviana respecto a lo que iba a ocurrir con Sebastián Leiva, más conocido como Cangri? ¿Cuál es su real participación y qué vínculos tenía con estos personajes que también están prófugos? La mayoría, solo 2 fallecidos y el resto está completamente prófugo, aislado de toda persecución policial. Y estamos revisando imágenes que dan cuenta de las declaraciones ya de las principales autoridades policiales de Bolivia, que confirman ¿Qué dicen? que estos 5 funcionarios, 5 policías bolivianos, entre ellos un oficial, un teniente, están involucrados. No está claro ni María Luisa, ni Cristian, ni Ignacio en cuál habría sido su real participación. ¿Cuál de ellos? ¿Puede ser ellos o pueden ser Incluso, distintos? lo decía Alejandro Meneses, no sabemos si alguno de estos 3 bolivianos que se encuentran inubicables porque se escaparon, como Lulú, puede ser incluso un funcionario de la policía fronteriza boliviana. Estamos hablando de mafias, de narcotraficantes, de mafias vinculadas al contrabando de autos. ¿Hay algo más detrás de esta historia? Bueno, pero delitos muy graves se les imputan a estos 5. Los vamos a reiterar por robo agravado, asociación delictuosa y uso indebido de influencia e incumplimiento de deberes. Y esto se suma porque nosotros decíamos en el día de ayer que la hipótesis, que ahora nos la confirma esta noticia, es que la policía no solo podría estar involucrada, sino que sabrá del destino o paradero de Sebastián Cornejo. Lo más probable, Jorge Hans ha tenido esta teoría desde los inicios del caso de Sebastián Leiva, conocido como Cangri, porque a mi espalda están estos 5 símbolos que representan a la policía boliviana, que tendrían ciertos grados de participación. Incluso se habla que el oficial, un teniente, habría comprado la camioneta, una camioneta de color rojo, que estaría en poder de un habitante, de un poblador de Uyuni, que habría tenido nexos y que le estaría protegiendo o escondiendo la camioneta a uno de estos Te funcionarios. pregunto, y Alejandro y Jorge conocen muy bien el lugar, cuando ellos ingresaban la camioneta, ¿cómo les pagaban a la gente que ingresaba a la camioneta? ¿Le pagaban en dólares? ¿Le pagaban con plata? ¿Le pagaban con qué? Bueno, hay un elemento que es importante y tiene que ver con que hay que llevar dólares cada vez que va a Bolivia. Me lo decía a mí el guía, por ejemplo. Lleva dólares, lleva sencillo, porque es como una práctica habitual de que haya una comisión para esto, porque uno tiene que ir para allá, entonces, para que todo salga rápido. Es como parte del folclore, lamentablemente, hay que decirlo. Y cada vez que uno va, siempre ve lo mismo en Bolivia. Alejandro. Ahora, el punto es, lo que llama la atención, y a mí en lo personal me llama la atención, uno siempre ha sabido que en la frontera se transan vehículos por cocaína.
Nosotros lo vimos, yo me traje un vehículo de un retén policial en Uyuni hace unos años atrás, que lo habían cambiado por 4 kilos de cocaína de alta pureza. El tema es por qué pasa de la frontera. ¿Por qué pasa de la frontera? Si siempre la frontera es la transacción. Así funciona, así por lo menos nosotros lo conocemos periodísticamente, lo hemos investigado. Llegan a la frontera, pasan los vehículos chilenos robados y le entregan la cocaína. Alejandro. Y les voy a decir algo más. En algún momento hablé con los fiscales de Uyuni justamente y me decían que hay una... Esto es off, por supuesto, Sí, ¿no? claro. No hay información que me la dan en cámara, pero me decían que hay una política de que, claro, en el gobierno boliviano, si consigue un campesino una camioneta que es robada, el ilícito se produjo fuera de su país. Por lo tanto, no hay una persecución penal. Por eso hay una amnistía finalmente de los autos que son robados. Así es, así funciona. Y la pregunta, Cristian Sánchez, es: ¿la policía sabía lo que iba a pasar con Sebastián Leiva? ¿Sabía la poder sabía policía a ese boliviano que iba a cruzar una camioneta por un paso no habilitado? ¿Participó de lo que finalmente sucedió? Porque de hecho, Alejandro, tú estuviste en el lugar. Ayer hablamos con respecto a la cantidad de kilómetros desde el lugar donde dejaron a los 2 chilenos y el Sí. poblado más cercano. ¿De cuánto estamos hablando? Un punto. Mira, desde el lugar hasta Sí. Hito Cajón, donde llegó la persona, Sí. hay por lo menos 3 puntos donde pudo haber pedido ayuda. Ya. Tres puntos. Pero ya, el punto más cercano, ¿está a cuántos kilómetros más o menos? Debe estar unos 15 kilómetros, 20 kilómetros, Ya. que es mucha distancia en ese tipo de geografía. Claro. Pero no entiendo cómo llega a Hito Cajón si tiene 3 lugares donde pudo haber pedido ayuda. Es que Antes. ese punto va a ser clave porque ayer lo planteabas tú, Cristian Herren, de que era muy probable de que existiera otro automóvil dentro del, hablemoslo como de la escena del crimen. Porque la camioneta finalmente toma destino hacia Bolivia, Cruza, ¿cierto? claro. Cruza la frontera. Sin embargo, Sebastián Cornejo va rumbo a territorio chileno. ¿Cómo llegó hasta ese lugar? Porque dado tu reportaje queda súper claro que caminando era imposible. Menos corriendo, porque él habla en su declaración. No, te desmayas. Sí, te desmayas. él habla No que se opción. salió arrancando, o sea, Sí. que salió corriendo. Eso es imposible. Por lo tanto, ¿quién lo traslada hacia ese lugar? ¿Es la Es misma una gran camioneta pregunta. o podría ser la policía también? Porque más allá de encubrir o hacer oídos sordos, vista gorda a toda la situación, podrá haber sido ellos mismos quienes trasladan a Sebastián Cornejo hasta el poblado Yo chileno. tengo una tesis, no sé si es el momento de plantearla, pero Dale en nomás. definitiva me da la impresión que Sebastián Cornejo tiene aquí mucho que decir y mucho que explicar. Me da la impresión que él, de alguna manera, sabía lo que iba a ocurrir, estaba de acuerdo probablemente con los policías bolivianos, que se llevaron la camioneta, el teniente la compró después. Hay poblados enteros, Alejandro, donde se venden vehículos robados, hay verdaderas ferias de vehículos robados en distintos poblados que se van trasladando dentro de Bolivia. Pero me da la impresión que de pronto Sebastián Cornejo sabía lo que iba a pasar, no contaba con que Sebastián Leiva iba a ir arriba de la camioneta, no está claro todavía por qué fue, por qué llegaron hasta ese punto, como dices tú, Alejandro. Y una cuestión que me llama mucho la atención es esto de que a Germán Gundián, al otro chileno que murió, le hubieran hecho una especie de tumba donde estaban los anteojos de Sebastián Leiva, el cangri, puestos sobre una roca y debajo estaban los restos de Germán Gundián. Pero tú cuando A lo dices- mejor Sebastián le dijo: quédate aquí, espérame, sepulta a Germán, que yo te vuelvo a buscar. Ah. Y no volvió nunca. O sea, tú cuando Puede haber sido una dices situación de ese tipo. Cornejo sabía lo que iba a pasar, o sea, ¿tú crees que él efectivamente estaba de acuerdo o habría estado de acuerdo en que los dejaran morir? Porque esto es un cuasi delito de homicidio, porque todos saben que en un clima como ese se iban a morir. Claro, que eso estaba es decir- estipulado desde antes, que no fue algo que pasó en el momento. Todo indica que Sebastián Cornejo era el líder de la banda de sujetos que llevaban vehículos chotos o robados desde Chile hacia Bolivia. De modo que él era el que tenía los contactos, más Chotos que le Germán dicen. Gundián aparentemente. Porque claro, vehículos chotos son los vehículos robados en Chile. De modo que él podría haber planificado eso, no haber contado con que iba Sebastián Leiva, se puede haber asustado, Pero porque eran sus claro, un amigos. personaje famoso, no puedo dejarlo así nomás, y lo puede haber dejado en el lugar con la promesa de que iba a volver. No olvidemos, Jorge Hans, Short. y si volvemos al organigrama, ¿cuál es la participación real de Sebastián Cornejo que estamos viendo ahí en pantalla dividida? Y los quiero invitar en los próximos segundos a escuchar también las declaraciones de la policía boliviana, que es muy interesante lo que dice. ¿Qué es lo que pasa con este personaje, que es Sebastián Cornejo? Germán Gundián, en este caso, sería tanto el objetivo de estos bolivianos como de Sebastián Cornejo, porque no olvidemos que el argumento inicial de esta historia es que Germán Gundián les debía plata. Claro. Y por ¿Se lo sabe tanto- cuánta plata? No se sabe cuánta plata, pero si estamos Tendría que hablando de haber sido droga, mucha. si estamos hablando de droga, es mucha plata. Y en este caso, la camioneta era el medio de pago. Pero Germán Gundián no llega a destino.
Pero los bolivianos dicen, tenemos que llegar a destino porque estas bandas son peligrosas y tenemos que pagarle como sea. Esa era finalmente la teoría de por qué Ya, queda eran abandonado. pero eran sus amigos. Y segundo, tú no puedes, Alejandro, si alguien tú lo dejas esperando, aunque sea una hora, en short y polera ahí en esa, se va a morir. Ahora hay un elemento que es relevante y tiene que ver cuando nosotros entramos a Bolivia por Hito Cajón, pasamos al primer lugar porque hay un parque nacional ahí, ¿no? Entonces uno paga el parque y tiene que registrarse. Y ahí vimos que estaban 3 personas registradas. Y cuando entrevistamos a la gente nos decían que estaban muy preocupadas en ese momento pidiendo ayuda para ir a buscar al desierto a un camino chuto. Un camino chuto, como ¿Qué es, es eso? claro, que finalmente son lugares donde pasan contrabando y Los narcotráfico. Ah. Entonces, nadie quería acompañarlo y había solamente un chofer en ese lugar. ¿Ya? Un chofer que estaba descansando. Ahí se hace además, paralelamente, mucho turismo. Está Uyuni, entonces pasan muchos turistas y hay camionetas de turismo. Y una camioneta de turismo acompañó a estas 3 personas chilenas que fueron a buscar en las inmediaciones para ver dónde estaba el paradero de ellos. Pero la pregunta es, si estaban ahí, ¿por qué no avisaron en Chile? Es que esa es una gran pregunta. Porque finalmente se murieron esperando que llegaran a buscarlo. O sea, quisieron que se muriera. Uno puede pensar. Bueno, también, pero el tema es si lo iban a buscar, ¿por qué no avisaron en Chile para que fuera todo más rápido? Porque estaban buscando y no habían camionetas. Porque iban a acusar el delito que estaban cometiendo también. O sea, esa es la única explicación que no Exacto. tiene. De hecho, O- Rodrigo, o el que hombre hay- que los va a buscar a Bolivia, pasa por Uyuni, le pregunta a la policía, le dicen que no tenía ni idea de ningún chileno que hubiera pasado al otro lado, y él va a buscar Yo hablé sabiendo ya más o con menos dónde el estaba. conductor de que los lleva, los 3, que estaba durmiendo, lo despiertan y él los lleva, pero los lleva a Uyuni, que está mucho más lejos, ni siquiera va directamente al lugar. Y en Uyuni, en un hotel, se contactan con 2 camionetas que serían camionetas que se dedican a esto y que conocían bien el paso, y ellos van finalmente a buscarlo. Pero ni siquiera es la camioneta del primer lugar. Los llevan a Uyuni y ahí en Uyuni finalmente se consiguen 2 camionetas que conocen los pasos chuteros y se van a buscar.